Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición mediodía. Les saludamos con mucho gusto Richly Montenegro, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Gracias por informarse a través de Acción 10. Richly Montenegro da inicio con nuestras noticias. Tras concluir los comicios presidenciales y legislativos este 7 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral apunta a una victoria del FSLN que supera el 70% de votos en unos comicios cuestionados a nivel internacional. Willy Narváez nos informa. El reporte preliminar del Consejo Supremo Electoral apunta que el mandatario Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, son los eventuales ganadores de estos comicios con un 74.99% de un total del 49% de los votos contabilizados. En segundo lugar aparece Walter Espinosa del PLC con un 14.4%, Guillermo Osorno de Camino Cristiano 3.4%, Marcelo Montiel del ALN con 3.27%, Gerson Gutiérrez Gasparín del APRE 2.20% y finalmente Mauricio Orue del Partido Liberal Independiente con 1.70%. Una participación de 65.34%. Sin embargo, la organización Urnas Abiertas considera que el 80% de los nicaragüenses no ejercieron su derecho al voto. En las calles, las urnas lucían completamente vacías. Procederé a dar lectura los resultados a nivel de consolidado de todo el país, con la Junta escrutada a este momento todo el resultado del país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó estos comicios como una pantomima. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, fue uno de los primeros en desconocer los resultados de estos comicios. A él se han sumado el gobierno de España, asimismo los 27 países miembros de la Unión Europea. Únicamente han felicitado a la fórmula Ortega Murillo los mandatarios de Venezuela y Perú. Este es un reporte de Willy Narváez para Acción 10. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó como una pantomima las elecciones presidenciales de nuestro país al considerar que éstas no cumplieron con garantías mínimas para un proceso electoral transparente. Ronald Rodríguez Solís con el detalle de su declaración. Como una pantomima, calificó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las elecciones presidenciales y parlamentarias de Nicaragua. El mandatario norteamericano considera que los comicios no cumplieron con las garantías mínimas para un proceso electoral libre y transparente. En el comunicado publicado desde la Casa Blanca dice lo siguiente: lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección pantomima que no fue ni libre ni justa y ciertamente no democrática. El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos 7 posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones. Cerraron medios independientes, encerraron a periodistas y miembros del sector privado e intimidaron a las organizaciones de la sociedad civil para que cerraran sus puertas. Durante mucho tiempo impopulares y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega y Murillo ahora gobiernan Nicaragua como autócratas, no diferente de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace 4 décadas. En el escrito se continúa leyendo que Estados Unidos apoya el derecho inalienable a la autodeterminación democrática del pueblo nicaragüense y de cualquier otro país del hemisferio donde la soberanía popular se vea comprometida por la erosión de las normas democráticas, la asfixia del espacio cívico a las violaciones de las leyes fundamentales, derechos. El mandatario estadounidense enfatizó que la Carta Democrática Interamericana obliga al hemisferio a defender los derechos democráticos del pueblo nicaragüense. Hacemos un llamado al régimen de Ortega Murillo para que tome medidas inmediatas para restaurar la democracia en Nicaragua y para que libere inmediata e incondicionalmente a los encarcelados injustamente por hablar en contra de los abusos y clamar por el derecho de los nicaragüenses a votar en elecciones libres y justas. Hasta entonces, Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición
para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega y Murillo y a quienes faciliten sus abusos, decía el mensaje del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, publicado desde la Casa Blanca en Washington. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Diferentes países y organismos internacionales rechazan los resultados de las elecciones presidenciales efectuadas este domingo en nuestro país, en las que figura como ganador el FSLN con más de un 70% de votos. María Esther Ordóñez con el reporte completo. La Unión Europea, a través de un comunicado, se refirió a los comicios electorales que se llevaron a cabo este domingo en Nicaragua. En el documento se lee textualmente: las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad. La integridad del proceso electoral quedó anulada por el encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas. La Unión Europea reafirma asimismo su compromiso de seguir apoyando el desarrollo económico y social de los sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüense y pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y la anulación de los procedimientos judiciales abiertos contra ellos. Por último, piden al presidente Daniel Ortega que devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense, que es su titular legítimo. Por su parte, el gobierno de España también en una nota de prensa afirma que rechaza los resultados de las elecciones celebradas en Nicaragua por las inaceptables y arbitrarias condiciones en que se celebraron. No podemos llamarlas ni elecciones, han sido una burla. Lo que se ha realizado ayer en Nicaragua ha sido una burla. Una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia. No ha habido ni elecciones libres, ni elecciones justas, ni elecciones competidas. No ha habido ningún tipo de verificación de esas elecciones y por lo tanto no tienen ninguna garantía para el gobierno de España, como no tienen ninguna garantía para la mayoría de los países de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Otro de los países que ha reaccionado al proceso electoral es Costa Rica, cuyo presidente Carlos Alvarado publicó un comunicado en el que refiere que ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas, Costa Rica no reconoce el proceso electoral en Nicaragua realizado el día 7 de noviembre del 2021. A la lista se suma Alemania, cuyo gobierno llama al Ejecutivo nicaragüense a regresar al proceso democrático y criticó que las elecciones generales de este domingo en Nicaragua no cumplieron con los estándares mínimos. Llamamos al gobierno de Nicaragua a regresar el proceso democrático y a poner en libertad de inmediato a los presos políticos, dijo la portavoz de Exteriores, Andrea Sasse, en una rueda de prensa. Mientras, el gobierno de Chile, a través de un comunicado, informó que rechaza y no reconoce la legitimidad de las elecciones realizadas en Nicaragua, las que apuntan a eternizar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, consolidando un régimen dictatorial. Agregan en el escrito que el acto electoral careció de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente. Uruguay, por su parte, afirma que ha seguido con atención las elecciones generales celebradas en Nicaragua y que dichos comicios carecen de legitimidad, al no haberse enmarcado en estándares internacionalmente reconocidos, sujetos a órganos de contralor independientes e imparciales, ni contar con las debidas garantías para la participación de todos los actores políticos. El Reino Unido expresó que el presidente Daniel Ortega y su esposa continúan en el poder solo después de que todos los candidatos creíbles de la oposición sean arrestados y descalificados para presentarse a las elecciones. Los abusos que se han cometido han impedido al pueblo nicaragüense tomar la decisión democrática que tiene derecho a tomar.
A las reacciones internacionales se ha unido el gobierno de la República de Panamá, al igual que las otras naciones antes mencionadas. A través de un comunicado, expresa que, consecuente con la defensa del Estado de Derecho, la democracia, el respeto y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión, lamenta que las elecciones generales de Nicaragua no cumplieran con las garantías mínimas requeridas para llevar a cabo elecciones libres, participativas, justas, transparentes e inclusivas. Rechaza las condiciones excluyentes del proceso electoral, así como las sistemáticas vulneraciones de derechos humanos y detenciones de líderes y figuras relevantes de la oposición. Por su parte, el gobierno de la República de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su preocupación por las condiciones en las que se celebraron las elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua. Asimismo, lamenta que no se haya cumplido con las condiciones para las elecciones libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. María Esther Ordóñez, Acción 10. En horas de esta madrugada, la presidenta del Consejo Supremo Electoral dio a conocer los primeros resultados de los votos de las elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua. La magistrada dijo que con los primeros resultados, la alianza FSLN ganó las elecciones con un 74,99% de los votos. Veamos. A las 2:15 de la madrugada de este lunes, la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, dio a conocer el primer informe preliminar de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y parlamentarias de Nicaragua. Con el 49,5% de las mesas de votación escrutadas, las autoridades electorales indicaron que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ganaron con un 74,9% de los votos. PLC, 194.745 votos para un 14,40%. Alianza Frente Sandinista, 1.014.334 votos para un 74,99%. Camino Cristiano, 46.464 votos para un 3,44%. ALN, 44.217 votos para un 3,27%. APRE, 29.798 votos para un 2,20%. PLI, 22.998 votos para un 1,70%. Se ha registrado una participación de 65,34%. De acuerdo a las estadísticas del Consejo Supremo Electoral, se emitieron 1.352.556 votos válidos y 72.086 nulos, lo que indica una participación del 65,34% de la población nicaragüense, contrario a la cifra del más reciente informe del Observatorio Independiente Urnas Abiertas, que coloca en un 81,5% de abstencionismo. Procederé a dar lectura los resultados a nivel de consolidado de todo el país, con la Junta escrutada a este momento, todo el resultado del país. Juntas totales, 13.459. Juntas escrutadas, 6.629, para un total de 49,25%. Juntas pendientes, 6.830, para un 50,75%. Votos totales, 1.424.642. Votos válidos, 1.352.556. Votos nulos, 72.086.
Según el Consejo Supremo Electoral, el primer lugar lo ocupa la alianza FSLN con 74.9%, el segundo lugar el PLC con 14.40%, le sigue Camino Cristiano Nicaragüense con 3.44%, Alianza Liberal Nicaragüense con 3.27%, Alianza por la República 2.20% y el PLI con 1.70% de los votos. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló que el gobierno del presidente Daniel Ortega despojó a los nicaragüenses de su derecho a votar en unas elecciones libres y justas. María Esther Ordóñez con el reporte completo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió este lunes un comunicado sobre las elecciones en Nicaragua y en el mismo expresó que éstas le negaron al pueblo nicaragüense un voto real. El gobierno de Ortega Murillo traicionó sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana. La comunidad estadounidense e internacional continuará apoyando el derecho a la democracia del pueblo nicaragüense. Blinken señala que Estados Unidos se une a otras democracias de la región y del mundo para condenar esta subversión de las normas democráticas. Continuaremos utilizando la diplomacia, acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visa, según corresponda, para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno de Ortega Murillo. Trabajaremos con otros gobiernos democráticos, incluso en la Asamblea General de la OEA del 10 al 12 de noviembre, para presionar por el retorno a la democracia a través de elecciones libres y justas y el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Esto debe comenzar con la liberación inmediata e incondicional de los encarcelados injustamente. En el escrito, Blinken señala que el gobierno Ortega Murillo ha privado a los nicaragüenses de cualquier opción real al disolver todos los partidos genuinos de oposición y encarcelar a todos los principales candidatos presidenciales. Esta represión y manipulación electoral, ampliamente denunciada por los nicaragüenses y la comunidad internacional, despojó a la votación del 7 de noviembre de cualquier significado real. En sus palabras, agrega que si bien el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo pueden permanecer atrincherados en el poder, la elección antidemocrática de Nicaragua no les proporciona ni puede proporcionarles ningún mandato democrático para gobernar. Y aunque afirman estar defendiendo la soberanía nacional en su respuesta a la condena internacional de su comportamiento atroz, los líderes democráticos entienden que la soberanía real se origina en la ciudadanía, los votantes y solo los gobiernos que llevan a cabo elecciones libres y justas pueden afirmar de manera creíble que representan a la ciudadanía, voluntad del pueblo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Gracias por su fiel sintonía. Gobierno de Rusia respalda el triunfo del presidente Daniel Ortega en las elecciones presidenciales del país, destacando que dicho proceso se efectuó de forma organizada y en línea con las normas locales. María Esther Ordóñez nos amplía. Este lunes, el gobierno de Rusia brindó su respaldo a las elecciones realizadas en Nicaragua, que dieron como resultado una nueva reelección al presidente Daniel Ortega. El mensaje fue emitido por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien destacó que el proceso se celebró de forma organizada y en línea con las normas locales. Agregó que su país envió a observadores y, de acuerdo con su testimonio, los comicios se celebraron de forma organizada y con el cumplimiento de la legislación nicaragüense, las reglas epidémicas impuestas por la COVID-19 y una significativa participación ciudadana. Sus palabras se dieron desde Moscú. Se refiere a las elecciones que se celebraban ayer en Nicaragua, las elecciones generales. Hemos mandado observadores de la Duma Estatal de la Federación de Rusia, del Consejo de Federación de Asamblea Federal y de Comisión Central Electoral, y según ellos las elecciones fueron bien organizadas, pacíficas, completamente según la ley nicaragüense, y los Estados Unidos han desencadenado una campaña grande para no reconocer los resultados de las elecciones. Y ayer la Casa Blanca, cuando las elecciones se terminaron,
dijo que no van a reconocerlos y llamaron a todos los países a hacer lo mismo y pensamos que es inaceptable y condenamos contundentemente acciones así. Venezuela también felicitó al presidente Ortega por el triunfo en el proceso electoral. En un comunicado, describe que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en nombre del pueblo y del gobierno venezolano, envía un abrazo solidario y de felicitaciones a Daniel Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo por su legítima reelección. El canciller venezolano, durante la conferencia de prensa con el alto representante de la política rusa, habló sobre Nicaragua. El gobierno nacional ha felicitado al pueblo de Nicaragua y al gobierno nicaragüense por esta fiesta electoral. Nosotros reconocemos el valor y la contundente defensa del gobierno de Nicaragua de su proceso democrático. Por su parte, la Cancillería de Bolivia emitió un comunicado en el que saluda las elecciones generales en Nicaragua. Afirma que se destaca la participación y vocación democrática. Estamos seguros que con la participación mayoritaria y el respeto del voto popular se fortalece la democracia como ejercicio pleno de la soberanía del pueblo. A las felicitaciones se unió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien en su cuenta en Twitter publicó un mensaje que textualmente se lee: felicidades al hermano pueblo de Nicaragua, a Daniel Ortega y a Rosario Murillo por el resultado de las elecciones de este domingo, que fueron una demostración de soberanía y civismo ante la cruel campaña mediática que sufren. Cuenten siempre con el apoyo de Cuba. Un abrazo. Por su parte, a título personal, el expresidente boliviano Evo Morales felicitó este lunes al mandatario nicaragüense Daniel Ortega luego de que el Consejo Supremo Electoral diera a conocer los resultados preliminares de los comicios que se realizaron durante el domingo en el país centroamericano. María Esther Ordóñez, Acción 10. Experto en temas políticos, analiza el proceso electoral de nuestro país y agrega que ante el desconocimiento del triunfo del presidente Daniel Ortega a nivel internacional, urge un diálogo nacional. José Abraham Sánchez conversó con él y este es su reporte. El comandante de la resistencia nicaragüense, abogado y notario público, Francisco Delgadillo, analiza en base a cifras publicadas por el mismo Consejo Supremo Electoral que el grado de abstencionismo puede ser igual a las elecciones pasadas. Bueno, mira, ahí está reflejando que el Frente Sandinista tiene 1.110.000 votos hasta la fecha contados, pero eso significa que el 50% de la población todavía no se sabe si votó o si va a continuar, ¿verdad?, creciendo el margen de ventaja sobre los otros partidos políticos. Nosotros creemos que realmente el grado de abstencionismo fue similar a las elecciones pasadas. ¿Y cuánto? Más o menos 60%, porque vos podés obtener el 70% en base a 1 millón o a 1,5 millones, ¿verdad? Pero es relativo, porque se actúa la mayoría a votar, entonces tu grado de voto, tu intención de voto, tus resultados crecen en base a que vos sos el mayor recaudador de votos, pues en ese momento, ¿verdad? Pero no significa que vos hayas obtenido realmente lo que dice la encuesta de MIR, 76% de la población votando por el frente. Yo no lo veo así. Ortega Murillo tiene que convocar a diálogo nacional a la brevedad antes que se cierre el anillo de países que no reconocen la legitimidad de las elecciones. Mire, hemos visto cómo los países centroamericanos, latinoamericanos, europeos y todos los países del mundo, por decirlo así, han venido cercando al gobierno del Frente Sandinista diciendo que no le reconocen las elecciones. Y esto es algo muy serio, porque nuestra economía es muy endeble, apenas nos estamos recuperando de los sucesos de abril 18 y viene a hacerse un bloqueo, por decirlo así, de parte de nuestro mayor socio comercial, que es Estados Unidos, donde ya Biden ayer firmó la ley Renacer y dijo que se iba a aplicar. Entonces eso nos perjudica. ¿Por qué hablamos de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el socio más cercano, el envío es más accesible, la mercadería llega y viene más rápido. Entonces es uno de nuestros socios comerciales, además económicamente con mayor fuerza, pero también tenemos los países centroamericanos, que son nuestros vecinos. Ya Costa Rica dijo que no reconoce estas elecciones. Entonces El Salvador probablemente lo va a decir, Guatemala lo va a decir, Honduras, Panamá ya lo dijo. Entonces estamos cercados.
Es necesario urgente un diálogo nacional. Pero ¿con quién puede dialogar el gobierno? Es urgente un diálogo nacional. ¿Para qué? Para ver de qué manera nosotros nos ponemos de acuerdo entre los nicaragüenses para decir, hombre, espérense un momentito, no hagan esa barbaridad porque el que va a sufrir es la población. La población en general, 250.000 empleos en la zona franca, por 5 que tiene cada familia, significa un montón de gente con hambre en este país. Es necesario buscar una alternativa rápido y ya. Doctor, pero ¿con quién dialogar? Mire, la oposición está fragmentada y los resultados te arrojan de que esos partidos realmente no representan mayor cosa, ¿verdad? Pero si nosotros volvemos a unir a todos los que quedaron ahí aislados, tirados, sin personería jurídica, a sectores económicos y a sectores sociales, y nos reunimos en una gran mesa de diálogo previa nosotros como oposición, vamos a tener resultados concretos para presentarle al gobierno qué es lo que nosotros estimamos que se debe hacer de inmediato y ver hasta dónde el gobierno esté en la disponibilidad de aceptar eso. El perdón y olvido es lo más probable, pero con garantías internacionales. Recuerda que en los años 80 pudo conseguirse la paz después de 10 años de guerra, 50.000 muertos, 22.000 presos políticos y casi 500.000 de exiliados. Aquí vino la CEAP OEA con organismos internacionales. Yo estuve en la contra y nos desarmó las Naciones Unidas a través de los cascos azules. Y todas esas garantías tenemos que pedirlas porque nosotros sabemos que aquí hay grupos de paramilitares, hay gente armada que también puede crear desorden en determinado momento. Entonces es necesario que garanticemos la estabilidad del país sin dejar de ver que la economía no se caiga, que la economía crezca más bien para que la gente esté bien. Yo no creo que este gobierno quiera gobernar un país en anarquía, un país con hambre, un país en caos, un país en descontento. Yo creo que el gobierno lo que más quiere en este momento es estabilidad económica. O si algunos cabezas calientes deciden continuar con esa situación de demandando que sin justicia no hay cambio, sin justicia no hay gobierno, vamos a caer en el caos. Por eso es necesario de previo ponernos de acuerdo los nicaragüenses en una mesa de diálogo nacional. Aunque el saldo de este nuevo conflicto es menor, el problema es la incidencia de las redes sociales, donde se expresa mucho rencor, se incentiva el odio y la guerra. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Es momento de irnos a publicidad. Usted no se retire, ya regresamos con más de Acción 10. Vamos con más de Acción 10. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó al voto en las elecciones generales de Nicaragua de Mauricio Funes, exgobernante de ese país y reclamado por la justicia salvadoreña. María Esther Ordóñez nos amplía. En su cuenta en Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó a la fotografía publicada por el exmandatario salvadoreño Mauricio Funes en la misma red social, donde afirma haber participado en el proceso electoral en Nicaragua. En su mensaje, Bukele escribe: la máxima expresión del cinismo y pensar que aún hay gente que le cree. Mauricio Funes está acusado en El Salvador por el supuesto delito de corrupción, mientras él asegura ser un perseguido político y respondió al mensaje de Bukele: con que hay gente que te cree a voz farsante. ¿Dónde están las medidas para enfrentar a la oligarquía y sus privilegios? ¿Dónde está la continuidad y apoyo de los programas sociales? ¿Dónde está el combate a la corrupción, al despilfarro y al nepotismo? ¿Quién es el cínico? Bukele estuvo muy activo este domingo a través de su cuenta en Twitter, donde también escribió: después de la debacle de la oposición unida por su apoyo a la dictadura de Ortega, ya la farsa de las elecciones en Nicaragua, Arena quiere volvernos a vender el cuento del pleito izquierda-derecha, cuando es viejo y todos sabemos que es más falso que un billete de $2.50. Mientras, en otro tuit escribió: una verdadera fiesta democrática, dicen desde la cuenta oficial del partido. Luego salen diciendo que ellos están en contra de la dictadura y que están dispuestos a retomar las armas para combatirla. Solo quieren poder, sangre y dinero. No dejen que los engañen, concluye Bukele. María Esther Ordóñez, Acción 10. En el kilómetro 22 de la carretera sur, un hombre quedó prensado en su vehículo luego de impactar con una camioneta. Jocelyn Rojas estuvo en el lugar y este es su reporte. El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 22 de la carretera Panamericana Sur.
La peor parte se la llevó el conductor de este vehículo, quien quedó prensado dentro del carro que conducía después de impactar con una camioneta. ¿Cuál es la condición del paciente? ¿Dónde lo van a trasladar? Lo vamos a trasladar al hospital Belespay. Él presenta una posible fractura en la rótula. ¿Tuvieron que utilizar algunas herramientas para poder extraer? Sí, ya que el señor estaba prensado en la parte izquierda. Perdón, sí, entonces tuvimos que proceder a hacer un sistema de esterilización. ¿Solamente a él lo atendieron? Solo a él, sí. ¿Tu nombre es? Alfonso Cabrera. Según el relato del conductor de la camioneta, él iba en dirección de Managua a Diriamba, mientras que el conductor del vehículo circulaba en dirección a Managua y le invadió el carril. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Usted en qué dirección venía? Yo vengo de norte a sur y cuando miro que el vehículo me invade el carril, traté de esquivarlo y fue imposible porque siempre en estos casos es súper rapidísimo. Me pegó en la llanta delantera y al pegarme colisionó y quedó la camioneta así con otro sentido. ¿Hacia dónde está dirigido usted? Para la finca que tengo al lado de San Marco. ¿Venía de Managua? De Managua a San Marco, así es. Venía del crucero para abajo, no sé para dónde iba él. ¿Él venía solo? Sí, venía solo. ¿Usted traía acompañante? No, venía solo también. Sí. Afortunadamente no le ocurrió nada. No, gracias a Dios no, solamente ese golpe de acá y por acá tengo otro golpe. Sí. Me protegió bastante la bolsa porque ahí nomás se tiraron. ¿A qué velocidad venía usted? Venía como a 40, venía despacio, sí. Sí, vengo subiendo, usted sabe, cuando uno viene subiendo viene despacio. ¿Y él venía rápido? Sí, venía rápido, sí, venía bastante rápido. Sí. ¿Cuál es su nombre, caballero? David Montenegro. Muchas gracias, don David. Agentes de tránsito de la policía realizarían las investigaciones de este accidente para determinar quién es el responsable en este caso. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. A criterio del analista político Roger Guevara Mena, el rechazo de las elecciones de Nicaragua por la comunidad internacional generará un impacto económico negativo y social en nuestro país. Geraldine Domínguez conversó con él y este es su reporte. El desconocimiento de las elecciones generales de Nicaragua de varios países muestra que se avecina una situación más complicada para el país, como las afectaciones económicas, políticas y sociales. Nicaragua podría enfrentar el aislamiento internacional por la posible aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, explicó el analista político Roger Guevara Mena. Y por supuesto, esto pronostica que en la próxima reunión de cancilleres de la OEA, esta semana, se va a tocar el tema. Y eso crea verdaderamente una situación difícil, puesto que va a tratar de ponerse en práctica la Carta Interamericana. Y justamente esta Carta Democrática Interamericana establece ya para esta vez, sobre el tema Nicaragua, la aplicación del artículo 21, que es la expulsión. Y esto trae efectos económicos, políticos, diplomáticos y sociales. Esta elección, al ser desconocida, se desconoce el nuevo gobierno a producto de esa elección, como consecuencia lógica, pues. El desempleo sería una de las serias situaciones que enfrentarían los nicaragüenses debido al bloqueo en las exportaciones económicas. Lógicamente, Estados Unidos va a decirle a sus empresas que no compren productos de la maquila proveniente de Nicaragua, lo que va a cerrar el mercado.
Igualmente, Europa va a decirle a sus compradores de café y otros productos no tradicionales y va a cerrar el mercado. Estados Unidos va igualmente a establecer criterios con respecto a las compañías mineras. ¿Ya? Yo creo que esto es una situación mucho más difícil que la que hemos venido pasando. Poco antes de darse a conocer los resultados de las elecciones, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, fueron los primeros en pronunciarse y cuestionar este proceso por considerarlo carente de legitimidad y transparencia. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Nos vamos a publicidad, en un momento regresamos. Observatorio Urnas Abiertas, a través de un monitoreo ciudadano, indica que un 81,5% de abstención en la jornada electoral de este 7 de noviembre. Geraldine Domínguez nos informa. Según el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, espacio creado para el monitoreo y denuncia sobre el contexto electoral, indicó que hubo un promedio del 81,5% de abstencionismo durante la jornada de los comicios. Representantes del observatorio dieron a conocer también las supuestas anomalías que se denunciaron durante el proceso electoral. Hemos registrado desde Urnas Abiertas reportes de anomalías y de violencia política desde todos los departamentos y regiones autónomas del país, desde por lo menos 119 de los 153 municipios, lo que representa un 78%. Hemos recibido información de que en por lo menos 203 centros de votación se usaron vehículos públicos para el traslado de votantes y que por lo menos en 129 no se usaron medidas contra la COVID. También se reportó propaganda a través de afiches, banderas, votantes y fiscales con ropa con simbología de su partido, pero principalmente con personas vestidas de civil al interior de los CB haciendo proselitismo político. La manifestación de violencia política que fue reportada con mayor frecuencia fue la presencia paramilitar en los alrededores de los centros de votación. Tenemos que se hizo un muestreo de 563 centros de votación de los 3.106 centros de votación activos en el día de la jornada de votación de hoy. Se realizaron 3 muestras separadas para abarcar 563 centros de votación en total. Estos cortes separados, estas muestras fueron una de 165, otra de 255 y una de 143. Se abarcaron los 17 departamentos y regiones autónomas y 153 municipios y 7 distritos de Managua. La participación proyectada basado en el comportamiento de las 7 horas a las 18 horas del día de la jornada. La banda de participación ciudadana se registra entre el 16% como un mínimo de participación y el 21% como un máximo de participación.